Ante esta necesidad de nosotros ser honestos con la lectura de la escritura, con lo que dice la palabra, y que hagamos un verdadero ejercicio de profundizar y no solamente repetir lo que escuchamos, lo que un pastor, un sacerdote, hasta un rabino nos pueda estar diciendo, si nosotros tomar el tiempo para verdaderamente escudriñar la escritura, como Mashiach nos lo dijo, escudriñen las escrituras. Es importante entonces que todos tengamos esa dedicación, ese ejercicio para encontrar la verdad y que replanteemos muchas veces las cosas que hemos creído. Entonces, ante Pesaj y todo lo que implica, todo lo que viene en este tiempo, es importante también cuestionar o repensar o meditar en todo lo que hemos creído acerca de la operación del Mashiach con respecto a Pesaj. Pero quiero hacer esta pregunta. ¿Son bíblicamente necesarios los sacrificios para el perdón del pecado? Es una pregunta que yo quisiera que usted tomara tiempo para planteársela. Quisiera que repasara este audio con cuidado y que sea honesto con la lectura bíblica, porque voy a darle muchos pasajes para hablar de este tema y que cuando tenga la necesidad haga las preguntas necesarias sin ningún problema. Porque esta es una de las doctrinas del cristianismo con un aparente fundamento bíblico que no existe. Elohim puede perdonar pecados solamente a través del derramamiento de sangre. Eso es lo que se nos ha enseñado religiosamente. Pero esta creencia del cristianismo se basa prácticamente en un solo versículo. Cuando la misma teología cristiana habla de que para nosotros hacer una doctrina tenemos que tener 2 o 3 testigos. Pero el único versículo que realmente se usa para fundamentar esta doctrina es lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la Torá con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, fundar una doctrina sobre un solo versículo es insostenible, pero aun si fuera válido para establecer un axioma tan categórico, este pasaje que hemos citado no sustenta tal afirmación. En principio, no dice que todo es purificado con sangre. Se lo voy a leer otra vez. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Entonces hay una gran diferencia entre todo y casi todo. ¿Y a qué se refiere este casi todo? ¿Se refiere a los pecados o se refiere también a otras cosas? Obviamente el autor de la epístola de los Hebreos tenía claro que sus destinatarios ya conocían el asunto del cual se estaba hablando y no tenía necesidad de darles mayores explicaciones. El problema es de los gentiles, de los que no eran hebreos, no eran judíos, no conocían las operaciones del templo, que sin conocer las reglas concernientes a los sacrificios según la Torá, tampoco saben interpretar lo que el escritor de esta carta está diciendo. Y por eso tenemos que analizarla a la luz de las escrituras. Y el autor habla de casi todo, y en general se refiere a varias cosas que se debían de redimir en el templo, como cuando nacía un hijo, por ejemplo, en Lucas 2:22 al 24, lo cual el nacimiento del hijo no es un pecado, pero había que presentar una ofrenda de derramamiento de sangre. Y entre estas cosas, una determinada categoría de pecados, por ejemplo, los involuntarios, y aparte de eso, ningún otro. Asimismo, como vamos a ver, estos pecados también podían ser redimidos sin sacrificio de sangre, y por otra parte, el mismo autor nos dice que de poco serviría esa redención obtenida a través del derramamiento de sangre. Leemos Hebreo 10:26 que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido
el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Es decir, que el sacrificio de sangre es insuficiente para todos los pecados. Pero veamos ahora lo que establece la Torá y cómo y en qué circunstancias se aplica, porque eso es importante y ahí es donde tenemos que apuntar. Si nosotros vamos a Levítico o a Yicrá, capítulo 17, 5, dice así: a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican sobre la haz del campo, para que los traigan a Yahweh a la puerta del tabernáculo del testimonio, al Cohen, y sacrifiquen ellos ofrendas de paz a Yahweh. En este caso, cuando estamos hablando de ofrendas de paz, estamos hablando de lo que se conoce como las chelamín, que eran ofrendas para alabanza, ofrendas para cumplir algún voto o ofrendas voluntarias. Eran sacrificios de alianza, pero no eran sacrificios de redención de pecados. Leamos lo que dice el 17:8. Le dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio para hacerlo a Yahweh, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y le cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre se expiará a la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que cogiere caza de animal o de ave, que se ha de comer, derramará su sangre y cubrirá ella con la tierra. Porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. Entonces este pasaje, amados, habla de la prohibición de consumir sangre, porque la sangre estaba destinada a los sacrificios, también a los de expiación, pero en ningún momento explica qué tipo de expiación, ni mucho menos que sea el único método de expiación. Entonces veamos para qué tipo de pecados estos sacrificios servían de expiación. Vamos a leer un poco más atrás en Baicra, Levítico 4:2. Dice así: habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, si el Cohen ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Y si la congregación de Israel hubiere errado y el negocio estuviera oculto delante de los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que fuere entendido el pecado sobre que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo del testimonio. Y cuando pecare el príncipe e hiciere por hierro algo contra los mandamientos de Yahweh su Elohim sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que le fuere conocido su pecado en que ha delinquido, presentará su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y si alguna persona del común, del pueblo, pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá para su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido, y si trajere cordero para la ofrenda para el pecado, hembra sin defecto traerá.
Leo ahora Números 15:24 que dice: ¿Será que si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor suave a Yahweh, con su presente y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación, y el Cohen hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque hierro es? Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Yahweh, y sus expiaciones delante de Yahweh por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que peregrina entre ellos, por cuanto es hierro todo el pueblo. Y si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el Cohen hará expiación de la persona que habrá pecado por hierro cuando pecare por hierro delante de Yahweh. La reconciliará y le será perdonado. El natural entre los hijos de Israel y el peregrino que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Yahweh injurió, y tal persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh, y dio por nulo su mandamiento, y enteramente será cortada tal persona, y su iniquidad será sobre ella. Entonces, en estos pasajes que acabamos de leer, está claro que se refiere a los pecados por hierro. Algunas versiones lo traducen como inadvertidamente. En hebreo se utiliza la palabra shagahá, o sea, involuntario. Entonces, solamente esta clase de pecados involuntarios se cubría con sacrificio de sangre, ningún otro, y no era la única manera de redimirlos tampoco. Leamos Levítico 5:7. Si no le alcanzare para un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos a Yahweh, el uno para expiación y el otro para holocausto. Mas si su posibilidad no alcanzare para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá para su ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina por expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Traerá pues al Cohen, y el Cohen tomará de ella su puño lleno en memoria suya, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas. A Yahweh es expiación. Entonces aquí nos está diciendo que en el caso que una persona no tuviera la posibilidad de ofrecer un sacrificio, un animal que pudiera derramar sangre, ni siquiera el más simple que podría haber sido una paloma, un par de palomas, unas tórtolas, este podía ser representado por harina, una ofrenda vegetal, que obviamente no está derramando sangre. Por lo tanto, el derramamiento de sangre no es esencial para el perdón de pecados. En otra ocasión también fueron aceptables ofrendas en metal, es decir, en dinero. Veamos lo que dice Números 31:50. Por tanto, hemos traído a Yahweh como ofrenda lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes, collares, para hacer expiación por nosotros ante Yahweh. Y Moshe y el Cohen Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados. Entonces, el sacrificio de sangre solo se ofrecía por los pecados involuntarios. Levítico 4:2, 13, 22, 27, el 5:15 y el 17:18 nos habla de eso. Igualmente Números 15, 24 y 27. Y también se ofrecían estos derramamientos para consagrar a los Kohanim o a los sacerdotes, como dice Éxodo 29:1. Entonces la Torah ofrece una variedad de posibilidades para la expiación de los pecados. Pero fundamentalmente lo esencial es hacer teshuvah. Teshuvah es: yo me vuelvo al Eterno para que Él se vuelva a mí. Lo que se traduce muchas veces como arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que ofrece la Torá? Teshuvah, arrepentimiento y también oración. Y eso lo vemos en diferentes pasajes bíblicos que apoyan esta afirmación. Pero antes tenemos que entender que personas muy específicas, ejemplos muy claros de la Escritura, nunca ofrecieron un sacrificio de sangre y fueron perdonados de sus pecados.
muy contrario a la doctrina cristiana que se ha enseñado tradicionalmente. Yo les doy un ejemplo acerca de un hombre que es tal vez el más terrible de todo Israel. El más terrible de todo Israel, que pecó de las formas más atroces y que fue perdonado por el Eterno. Y este rey fue el rey de Judá, Manasés. Y es interesante saber que Manasés, a pesar de todas sus acciones, de todos sus pecados, de todas las cosas que cometió, entonces el Eterno, a pesar de eso, lo pudo perdonar. Yo quisiera decirte que por más pecador que tú te creas, yo estoy totalmente convencido que ninguno de los que están acá escuchándome cometió los pecados de Manasés. Por ejemplo, él asesinó a su abuelo, el profeta Isaías. Él levantó los lugares paganos que su padre había derribado y los volvió a tomar. Él tomó a sus hijos, su hijo, y lo hizo quemar en el fuego como un sacrificio. Es decir, el pecado de Manasés fue tan terrible, tan atroz, que él fue llevado cautivo hacia una tierra pagana. Y en esa tierra pagana, donde fue llevado prisionero, encadenado, y estaba en una prisión, desterrado de su tierra, él pidió perdón al Eterno. Y en esa cárcel el Eterno lo perdonó. No ofreció un sacrificio, no estaba en el templo en Jerusalén para hacerlo, pero ahí en esa cárcel el Eterno lo perdonó. Qué interesante es entender que todo lo que nos han enseñado como una doctrina tan firme, realmente se cae con lo que la Biblia misma nos enseña. Por ejemplo, veamos el caso de David. El rey David nunca ofreció un sacrificio por expiación. Todos sus holocaustos siempre fueron ofrendas de paz. Ni siquiera después de haber pecado con el caso de Bathsheba y con Urías, tampoco dice que ofreció algún sacrificio. Segunda de Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David: también Yahweh ha remitido tu pecado y no morirás. Es decir, que ni siquiera David había ofrecido un sacrificio y apenas estaba reconociendo delante del profeta que lo confronta que él ha pecado y ya el Eterno lo había perdonado. Él no ofrece un sacrificio por su pecado. Simplemente Elohim lo perdona porque mostró arrepentimiento. Y tampoco la Torá nos enseña que había un sacrificio de expiación por el adulterio, sino que era una condena inminente de muerte lo que había. Eso lo dice Levítico 20:10. Después de esto, David escribió el Salmo 51, que también dice, en el verso 16, porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Elohim. Veamos también el caso del reino de Israel, cuando las tribus de la casa de Israel se separaron de Judá y formaron el reino de Israel. Los israelitas dejaron de subir a Jerusalén y por consiguiente no ofrecían sacrificios como era debido. El templo para ellos quedó abolido. Y en Primera de Reyes 12:26 dice Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiera a sacrificar a la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Entonces el culto instaurado en el reino de Israel no era conforme a la Torá. Ellos se convirtieron técnicamente en una nación pagana. Pero la pregunta es, ¿acaso no habían justos entre ellos? ¿Acaso no habían redimidos? Claro que sí los habían, y habían muchos. Por ejemplo, los profetas Elías y Eliseo.
Los dos más grandes profetas de Israel fueron ellos, y ninguno de ellos hizo un solo sacrificio por el pecado, ni subieron a Jerusalén. El único sacrificio que hizo el profeta Elías no fue de expiación, que además hubiera estado haciendo algo ilegal y profano, haciéndolo fuera del templo de Jerusalén, sino lo hizo para demostrar quién es Yahweh, el verdadero Elohim, en el caso de la confrontación en el monte Carmel, en Primera de Reyes 18, del 1 al 40. Entonces, ¿cómo hizo Elías para ser elevado al cielo sin haber jamás hecho un sacrificio de sangre por sus pecados? ¿Y cómo hizo Eliseo, su discípulo, para ser profeta del Altísimo sin expiar sus pecados por sacrificios de sangre? Obviamente, porque el sacrificio de sangre no es indispensable para el perdón de pecados. Y además de estos grandes dos profetas, hubieron otros justos. En esta misma historia de confrontación al Monte Carmelo, el Eterno le dice en Primera de Reyes 19:18, y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas, todas que no lo besaron. Es decir, habían 7,000 de la casa de Israel que eran justos. Y Elías pensaba que él había quedado solo en el reino de Israel. Pero el Eterno le hace ver su equivocación. Ahora, ¿cuál era la justicia de esos 7,000 israelitas? La justicia era que no habían seguido la idolatría, ellos no habían besado a los dioses paganos, ellos seguían adorando al Elohim verdadero. Esa era su circunstancia verdadera, su situación real. Y es ahí donde nosotros podemos ver que el estar separado del pecado y haciendo conexión con Elohim es lo que hace expiación por nosotros. Además de esos 7,000 que estaban en el tiempo de Elías, también encontramos al profeta Jona, que fue posterior y que fue de la época de la era de Israel, y por lo tanto no iba por ninguna manera a ofrecer sacrificios en Jerusalén. Y él hizo algo mucho más importante. Vamos a ver lo que sucedió con el pueblo de Nínive. En Jona 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Elohim, pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el asunto hasta el rey de Nínive, y levantándose de su silla y echó de sí su vestido, se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco a los hombres y a los animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Elohim, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho, y les había de hacer, y no lo hizo. Entonces, alguien sin conocimiento dijo que los asirios no tuvieron necesidad de observar la Torá para ser justificados. Por supuesto, ellos eran gentiles, pero tampoco tuvieron la necesidad de hacer ningún sacrificio. ¿Y qué hicieron para ser perdonados? Lo mismo que hace todo judío en Yom Kippur: arrepentimiento, ayuno y oración. Nada más. Y así Hashem los perdonó. Eso sucedió durante el reinado de Adad Niraí III. Asirios tenían conocimiento de las leyes de Elohim, sus códigos de leyes tenían mucha semejanza con la Torah en cuanto a la justicia. Y esta nación recibió una promesa de restauración. Isaías 19:23 dice, en aquel tiempo habrá una calzada desde Egipto hasta Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yahweh. Y en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, y será bendición en medio de la tierra, porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad.
Entonces, aún habiéndose apartado Elohim y adoptado prácticas de idolatrías, no era este el motivo por el cual la nación sería destruida, sino que el pecado principal de ellos fue la violencia. Asiria estaba construyendo lo que después llegó a ser la máquina militar más formidable e implacable del mundo antiguo. Y después de la predicación de Jona, ellos tuvieron un periodo de moderación y algunas fuentes indican que durante el reinado de Adad Nirari III hubo un despertar monoteísta y la carrera desenfrenada de conquista militar se detuvo por 50 años, hasta que Tiglat-Pileser III volvió a emprender la expansión del reino del imperio y con gran éxito comenzó las primeras deportaciones de israelitas a Siria. Entonces, acerca del argumento que nos concierne, no hubo necesidad de ningún sacrificio de sangre para que Elohim perdonara a toda una nación gentil. Solo fue necesario que los asirios hicieron esto: creer a Elohim, ayunar, vestirse de cilicio, hacer duelo, y se convirtieron de su mal camino. En síntesis, ¿qué trajo perdón a Siria, a Nínive? La Teshua, el arrepentimiento, no el sacrificio de sangre. Encontramos también el caso de los judíos en Babilonia. Los judíos en Babilonia no podían ofrecer ningún tipo de sacrificios porque no tenían templo. Estaban en el exilio, en tierra pagana, y en el exilio se acordarían de Elohim y se volverían a él, y él les perdonaría sin ofrecer sacrificio alguno. Leemos lo que dice Jeremías 29:10. Porque así dijo Yahweh: cuando en Babilonia se cumpliesen los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado de vosotros, dice Yahweh, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares donde os arroje, dice Yahweh, y os haré volver al lugar donde os hice ser llevados. Entonces ya se había establecido, aun cuando fue inaugurado el templo de Jerusalén, lo siguiente, lo que dice Primera de Reyes 8:38. Toda oración y toda súplica que se hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú irás desde los cielos en la habitación de tu morada y perdonarás y orarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Si hubiere pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú estuvieres airado contra ellos y lo entregares delante del enemigo para que los cautiven y lleven a la tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia su tierra, porque tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú irás desde los cielos en la habitación de tu morada, su oración y su súplica, y les darás derecho, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se habrán contra ti revelado, y harás que hayan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos, porque son tu pueblo, tu heredad, que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Y también antes la Torá estableció esto mismo, en Deuteronomio de Barín 4:27, que dice: y Yahweh os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Yahweh. Mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz,
porque Elohim misericordioso es Yahweh tu Elohim, porque no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Entonces podemos comprobar que Elohim solamente requiere arrepentimiento y no sacrificios para perdonar. Entre los cautivos de Judá en Babilonia también habían profetas. Por ejemplo, hallamos a Ezequiel y Daniel. Y ambos profetas murieron en el exilio. Ellos no pudieron regresar, no pudieron ofrecer ningún sacrificio en Jerusalén. ¿Cómo fueron redimidos? Lo único que tenían era una consagración a Elohim. En realidad, el sistema sacrificial instituido en el templo no cesó con la destrucción del segundo templo, ni con la del primero. En el segundo templo los sacrificios tenían un valor más simbólico y menos vinculante. Pero de todas maneras las escrituras explican claramente que el sacrificio de sangre no es indispensable para obtener el perdón de los pecados. Lo que se necesita es el arrepentimiento, la teshuvá, la conversión al Eterno, la decisión sincera de cambiar de actitud. Y para concluir, vamos a dar otras citas bíblicas que respaldan esta verdad. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí no hay sacrificios. Primera de Samuel 15:22. Y dijo Shemuel, ¿tiene Yahweh tanto contentamiento con holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miqueas 6:6. ¿Con qué prevendré a Yahweh y adoraré al alto Elohim? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradaré a Yahweh con millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti, Yahweh, solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Elohim. También el profeta Oseas nos dice que la confesión y la alabanza son los becerros ofrecidos con los labios. Oseas 14:1. Conviértete, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Yahweh y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y daremos becerros de nuestros labios. También Moshe intercedió por el pueblo cuando Elohim quiso destruirlo, y por su sola intercesión obtuvo perdón sin ofrecer sacrificio alguno. Números 14:19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Entonces hay muchos otros pasajes bíblicos que podríamos citar, pero creo que con lo expuesto acá es suficiente para desmentir el axioma del cristianismo sobre la redención exclusivamente a través del derramamiento de sangre, cuando las escrituras demuestran lo contrario. Creo que lamentablemente se le ha dicho a las personas que lo único que tienen que hacer es una oración de fe, creer, y no importa cómo sigan viviendo, no importa si siguen haciendo lo que quieran, ya ellos tienen un perdón, que no van a perder su salvación. Y eso, lamentablemente, es lo que está llevando a mucha gente a la perdición. Entonces, mis amados, es importante que nosotros seamos verdaderamente honestos con la lectura de la Escritura, con reflexionar sobre lo que dice la palabra, sobre no descontextualizar lo que leemos en el Nuevo Testamento o la Brida Hashá y desconectarlo de lo que realmente dice la Torá, porque ahí es donde empezamos nosotros a forzar el pensamiento teológico que nos fue inyectado en la cabeza para creer que tenemos que pensar de una forma que realmente la Escritura no nos dice que debemos de pensar. Entonces,
vayamos nosotros creciendo en este entendimiento. Y espero que cuando lleguemos a Pesaj tengamos una claridad mental, una claridad espiritual, una claridad de pensamiento, de doctrina en cuanto realmente qué significa para nosotros el sacrificio de Mashiach. Que el Eterno los bendiga y que podamos seguir creciendo.